en parte tuvo mucho que ver con un mal manejo de nuestra parte, y eso no es cierto. Hay documentos, hay declaraciones reservadas que ha hecho él, hay comentarios que ahora mismo está haciendo personas que conversan con él, según la cual era peligroso una alianza con Patria Roja, porque esto podría significarle que lo acusaran de estar vinculado a esa imagen de Patria Roja terrorista, a esa imagen de Patria Roja que ha fracasado en el plano de la educación, que es lo que nos atribuye a la derecha, a una Patria Roja que es extremista, y por lo tanto eso dañaba su imagen electoral, eso dañaba el propósito de ganar al centro, y por lo tanto había que sacrificar a un aliado, a una corriente política que respetan y aprecian, pero que no era prudente en estas condiciones hacer alianza con ellos. ¿Esa es su declaración? Entonces él desde el principio estuvo claro en orientarse hacia el centro, y aquí está el problema que está enfrentando ahora. Ustedes escuchan los medios de comunicación, lean los periódicos, toda la campaña está orientada a presentar como una persona que no tiene una propuesta sólida, no tiene una propuesta convincente, sino que se va moviendo de acuerdo a las circunstancias. Dejó su plan de gobierno inicial y el plan de los 10 puntos. Luego se habló de su compromiso con el país. Ahora viene hablándose de que están haciendo un reajuste con la incorporación de muchos intelectuales que vienen del sector liberal. Entonces, ¿cuál es la imagen que queda frente al país? Una imagen de falta de firmeza, de falta de convicciones, de falta de claridad. Y seguramente eso también va a confundir a mucha gente que antes votó por él y que es probable que en la segunda vuelta, a partir de esa situación, pueda desistir. Porque un proceso electoral, sobre todo tratándose de quién o quienes enfrentan a una derecha durísima, digo, en una campaña no es aceptable una postura vacilante. Tiene que mostrarse una postura firme. Una de las razones por que ganó Susana Villarán es que, a pesar de los ataques que le hicieron, buscando enfrentarlo con nosotros, se mantuvo firme. Eso le da la imagen de una mujer firme, segura. Y lo que la gente busca es eso: firmeza, seguridad, convicciones sólidas. Y cuando la señora Villarán empezó a perder puntos en aquel debate que ustedes conocen, a partir del debate que conocen, es porque empezó a mostrar una figura vacilante, insegura. En lugar de hacer una política de confrontación, de diferenciación clara, empieza a hacer concesiones y empieza a caer. Ojalá que esto no tenga el efecto que preveemos. En términos generales, el proceso electoral nos muestra algo que es indispensable que entendamos, mucho más ahora, si queremos construir una alternativa seria en el próximo proceso político. La derecha nuestra es una derecha ultraconservadora, es una derecha que no acepta siquiera una pizca de modificaciones allí donde sus intereses son afectados, que habla de la democracia, pero en la práctica asume conductas autoritarias y excluyentes, que habla de que hacer cambios incluso motivados por el Banco Mundial, porque no son decisiones ni acuerdos de ellos, sino son directivas que vienen del Banco Mundial en el ámbito social, pero en los hechos, si eso afecta de alguna manera a sus intereses, no lo aceptan. Si se hablara con fuerza de la necesidad de una modificatoria del sistema impositivo nacional, porque aquí la burguesía paga poco, las grandes empresas pagan poco comparativamente a las utilidades que tienen, eso no lo acepta.
ha demostrado que no está dispuesta a aceptar el cambio de la Constitución, sobre todo en materia económica, y que en todas estas cuestiones ella va a ser dura y va a usar todos los recursos, todos los medios, todos los instrumentos a su disposición para sostenerlo. Y creer que se puede derrotar a la derecha solamente apoyándose en el voto es un error. El voto te facilita, te legitima, te da legalmente formas parciales. Para eso necesitas una fuerza organizada, necesitas una población que te respalde, que se movilice, que se convierta en un contrapeso a los enormes recursos mediáticos, económicos, ideológicos, al respaldo internacional que estos sectores cuentan. Tanto más esto en las condiciones de un país como el Perú, por su ubicación geoestratégica especial en el Pacífico. Para ellos es fundamental conservar su hegemonía en el Perú. No es casual, por ejemplo, la reunión estos días de los presidentes de Colombia, de Perú, de Chile y de México. Necesitan organizar su propia alianza regional que les permita contrarrestar el esfuerzo de integración latinoamericana que en cierto modo orienta a Brasil y en el que participan los distintos gobiernos progresistas de América del Sur en particular. Ellos están preparando las condiciones también en este aspecto y por eso necesitan un país como el nuestro que sea parte de ese eje conservador, reaccionario, pro-norteamericano en la región. Esto es importante que tengamos en cuenta. La segunda cuestión que hay que tomar en cuenta, y esta es una desventaja enorme que tenemos, es la fragmentación social, la fragmentación política, la ausencia de estructuras sólidas, partidistamente hablando. Hoy no tenemos partidos y no tenemos gentes identificadas con un proyecto, con un programa, con una ideología. Lo que tenemos son votantes, y votantes que pueden moverse de un lado a otro lado, incluso que pueden moverse hacia el lado progresista y del cambio, pero no constituyen una fuerza sólidamente organizada ni una garantía de victoria. Tienen el caso de Cusco. Ollanta ha logrado las 5 representaciones de Cusco, pero ¿qué fuerza organizada en Cusco? ¿Qué garantía hay de que esas masas respalden una opción de cambio? Son estados de ánimo, son expectativas, pero mientras esos estados de ánimo y expectativas no tengan una fuerza que la rutine, que la oriente, que le dé un sentido, una direccionalidad, no es la fuerza que nos puede permitir enfrentar a una derecha que sí tiene, independientemente de que sus agrupaciones políticas sean débiles orgánicamente, sí tiene elementos que garantizan su hegemonía, comenzando por su poder mediático, por los recursos económicos que manejan, por el respaldo internacional con que cuentan, por la capacidad de manipulación y de intimidación a la población. Ellos tienen, aparte de eso, un agrupamiento fuerte, institucional, que reemplace en última instancia el accionar de los partidos. La CONFIEP, por ejemplo. Ellos están agrupados, ellos actúan como un solo puño, mientras del otro lado no encontramos la fuerza que contrarreste esta situación. Este es uno de los grandes problemas que tenemos al frente y que tenemos que examinar detenidamente y saber entender y manejar ahora. Dada la situación, tenemos plenas garantías de que un gobierno como Ollanta Humala a la cabeza lleve a la práctica
una política más o menos consecuentemente confrontada con el proyecto neoliberal? Si nos atenemos a sus documentos más importantes, su compromiso, y a las declaraciones recientes cuando dice Ollanta mismo que no va a modificar el modelo, cuando dice que no va a modificar la Constitución o espera que el Congreso se encargue de resolver este asunto. Y como esto hay muchas otras declaraciones que indican que está haciendo concesiones. ¿Hasta dónde irán esas concesiones? Y si se llega al gobierno, de tener el gobierno en sus manos, ¿tiene el equipo suficiente? ¿Tiene la estructura suficiente para gobernar el país? Su fuerza fundamental es el respaldo electoral que él tiene y los congresistas que tendrá, que son 46 si no me equivoco. Entonces, tiene puntos débiles, puntos frágiles, sobre los cuales va a presionar la derecha. Y si se atreve a hacer algunas políticas más o menos firmes contra los sectores de la derecha, va a llevar a la polarización del país. ¿Estará dispuesto a la polarización? Bolivia está polarizada, Venezuela está polarizada en dos opciones, Ecuador avanza la polarización. Es la lógica. La derecha no tolera gobiernos que no pueda manejar ella. Cuando no lo tiene, ese gobierno que puede manejar como quiera, polariza. Entonces tenemos esta situación. Y si observamos las cosas desde el ángulo del movimiento popular, el pueblo está luchando. La última victoria importante, la que se dio al sur de Arequipa, en Tía María, pero es una lucha aislada, una lucha parcial, no es un movimiento nacional. El movimiento social, el movimiento popular no está articulado, es débil comparativamente con lo que fue en el pasado. Hablamos de los años 70 o 80. Todo esto nos obliga a repensar también qué pasará hacia adelante. Desde luego, con lo más importante hoy es cómo derrotamos, cómo impedimos, cómo hacemos que fracase este intento de la derecha de colocar en el gobierno a la señora Fujimori. Que no solamente para nosotros es un problema político, económico, social, es también un problema moral, es un problema de dignidad. En el pronunciamiento, cuando se habla del caso de Ollanta, no decimos de manera categórica que las cosas que esperamos se desarrollen adelante puedan realizarse. Decimos que quisiéramos que ocurriera eso. Y no obstante que decimos que quisiéramos que ocurriera eso, vamos a respaldarlo con todo. Y cuando nosotros hablamos de respaldo, camaradas, no hablamos de respaldo solamente para conseguir un cupo en el Congreso. No hablamos para ser activos mientras somos candidatos. Nosotros no tenemos ningún candidato propio. No tenemos un solo congresista elegido por el partido. No tenemos garantías de que nos tomen en cuenta. Porque hasta ahora, a pesar de que como partido sacó un pronunciamiento público, a pesar de que estamos actuando, a pesar de que con el caso de Cajamarca se ha hecho una gran movilización de respaldo, ha tenido participación los compañeros nuestros, a pesar de que incluso se ha expuesto Gregorio Santos más de lo debido, que le puede significar una sanción pecuniaria,